A todos los niños y niñas de los terceros básicos. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 1 de lenguaje y comunicación que hemos preparado junto con la profesora Consuelo, la profesora María Camila, la profesora Nicole, la profesora Macarena y quien les habla, la profesora Camila. Esta sesión corresponde a la del día 30 de mayo y en las siguientes diapositivas encontrarán las actividades e indicaciones de lo que deberás realizar el día de hoy. Acompáñame a mirar. Una de las cosas importantes que debes saber para realizar esta clase son los materiales que vamos a utilizar, los cuales son el texto del estudiante de lenguaje y comunicación en las páginas 19, 20 y 21, tu cuaderno de lenguaje, tu estuche y finalmente un ticket de salida. Bueno, comencemos conociendo el objetivo de aprendizaje del lenguaje, que es identificar la estructura de un cuento utilizando estrategias de comprensión lectora. En nuestro objetivo encontramos una habilidad. ¿Puedes reconocer cuál es? Te doy un tiempo para pensar. Si dijiste que la habilidad era identificar, estás en lo correcto. ¿Pero qué es identificar? Podemos decir que cuando identificamos, lo que nosotros realizamos es un análisis de algo. Lo caracterizamos y establecemos una relación que existe con un concepto o un hecho. ¿Qué vamos a identificar? Si lees el objetivo, ¿qué es lo que identificaremos? Muy bien, la estructura de un cuento. ¿Y cómo lo haremos? Utilizando estrategias de comprensión lectora. Muy bien. Además del objetivo de lenguaje y comunicación, trabajaremos en conjunto un objetivo de orientación, que es identificar y aceptar sus propias emociones y la de los demás y practicar estrategias personales de manejo emocional. Entonces, para comenzar a trabajar inmediatamente con este objetivo, ¿qué emoción sientes tú en este momento? Recordemos lo que es una emoción. Una emoción es algo que sentimos en este preciso instante, es algo que no es muy duradero, sino que se puede pasar en unos minutos, a diferencia de los sentimientos que son, una emoción te lleva a un sentimiento, por tanto un sentimiento tiene una larga duración. Te doy un momento para pensar cómo te sientes hoy. Si quieres puedes pausar el video y cuando tengas la respuesta continúas. Ahora para pensar, te dejo estas dos preguntas. Cuando leo un cuento, ¿de qué forma se ordenan los acontecimientos que en él ocurren? Y segundo, ¿qué estrategias utilizo cuando me cuesta entender un texto? Te cuento que cada vez que encuentres este símbolo en la presentación, significa que puedes poner en pausa el video y tomarte el tiempo que necesites para pensar una respuesta. Entonces, en este momento te invito a detener el video y pensar en estas dos preguntas. Ahora que tuviste tiempo para pensar en estas preguntas, te invito a recordar tus respuestas, ya que las utilizaremos al revisar las actividades que nos corresponden en el día de hoy. Hoy trabajaremos con la lectura de un cuento. Pero primero, antes me gustaría saber, ¿qué sabes del cuento? ¿Quién escribe un cuento? ¿Qué se narra en ellos? ¿Qué elementos tiene un cuento? ¿Conoces algún cuento? ¿Has leído alguno? ¿Podrías mencionarlo? Los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y cierre. Como hemos trabajado anteriormente, la secuencia de acciones es lo que entendemos como lo que pasa primero, lo que pasa después y lo que pasa al final. Eso es a lo que llamamos secuencia de acciones
pero esta vez lo veremos con el nombre de inicio, desarrollo y desenlace. Atentos para ver en qué consiste cada una. En el inicio se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. En el desarrollo, los personajes actúan para resolver el conflicto. En el desenlace, el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. Ten en cuenta esta estructura, ya que es con ella que trabajaremos en las actividades. Bueno, además del cuento, de conocer la estructura del cuento, trabajaremos con estrategias de comprensión, las cuales son subrayar las ideas principales de los párrafos o aquellas ideas que tú encuentres relevantes y realizar preguntas al texto. Esto te va a ayudar un montón para comprender el texto. Y es importante destacar que no solamente te ayuda en el lenguaje y comunicación, sino que en todas las asignaturas puedes hacer uso de estas estrategias cuando leas algún texto de cualquier tipo, en cualquier lugar. Ahora sí, nos vamos al cuento que leeremos. Te invito a leer la página 18, 19, 20 y 21 de tu libro de lenguaje. El cuento se llama Chorlitos en la cabeza de Saul Schloelkit. Es importante que antes de comenzar la lectura podamos realizar algunas preguntas previas que nos ayudarán a entender de mejor manera lo que vamos a leer. Acá te voy a dejar una. ¿Has escuchado la expresión tener chorlitos en la cabeza? ¿Qué querrá decir? Escribe tus ideas. Tómate un tiempo y escríbelas. Y otra pregunta es que observa las imágenes que aparecen en el cuento. ¿De qué crees que se tratará? En el cuento hay imágenes. Obsérvalas y responde la pregunta. Una vez que hayas leído la pregunta, te invito a que leas el texto, pausa el video y lo leas con mucha calma. Además que prestes atención al glosario que aparece a los lados, en donde se les da el significado a las palabras que son un poco difíciles de entender. Además que puedas ir respondiendo a las preguntas que aparecen a medida que va avanzando el cuento, ya que son importantes para la comprensión. Te dejo que leas. Ahora que ya leíste el cuento, podemos comenzar a realizar las actividades. La actividad número 1 dice: formula una pregunta que te ayude a identificar cada parte del texto, es decir, una pregunta que te ayude a identificar cuál es el inicio, una pregunta que te ayude a identificar cuál es el desarrollo y una que te ayude a identificar cuál es el final. Número 2. Subraya los colores de los colores que se te indican los fragmentos que para ti son más relevantes en cada una de las partes del cuento. De color amarillo el inicio, de color celeste el desarrollo y de color rojo el final. Recuerda que cuando esté este símbolo significa que debes pausar el video para realizar las actividades y una vez que lo hagas, continuar. La actividad número 3 consiste en completa los cuadros escribiendo un resumen de cada parte del texto. Pausemos el video para realizar esta actividad y luego seguimos. Finalmente tenemos la actividad número 4 que dice: responde las siguientes preguntas de comprensión lectora. Recuerda que puedes subrayar las partes del texto que te ayudan a responder. Esta es la estrategia que estamos utilizando. Las preguntas son: A. ¿Cómo fue que llegaron los chirlitos a la cabeza de Robertito? B. ¿Qué te parece la actitud de los padres de Robertito? Y C. ¿Te generó alguna emoción este cuento? Si tu respuesta es sí, menciónalas. Pausamos el video para responder estas preguntas. Y bueno, ahora que ya realizaste las actividades, vamos a realizar una revisión. Recuerda que debes tener realizadas las actividades anteriores para que ahora podamos comparar algunas respuestas.
La actividad número 1 decía que debías formular una pregunta que te ayudara a identificar cada una de las partes del cuento. Una para el inicio, una para el desarrollo y una para el desenlace. Para el inicio, algunas de las preguntas que podíamos crear eran: ¿dónde ocurre la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el conflicto que ocurre? Ya que recordemos que es el inicio en donde se presenta el ambiente, los personajes y el problema o conflicto que ocurre. Luego, para el desarrollo, algunas preguntas podían ser: ¿qué hacen los personajes para resolver el conflicto? ¿Qué obstáculos superaron los personajes? Ya que en el desarrollo es donde se muestra cómo se soluciona el problema o conflicto. Y finalmente, en el desenlace, ¿cómo se solucionó el conflicto? ¿El conflicto tuvo una solución positiva o negativa para los personajes? Ya que en el desenlace se conoce lo que pasa al final, se conoce la solución al problema. Entonces, con cada una de las preguntas que tú hiciste, que podían ser parecidas a estas, debías subrayar en el texto aquello que te ayudaba o que te indicaba la respuesta a cada una de las preguntas. Continuemos con la revisión. Luego teníamos el cuadro en donde se nos pedía que destacáramos de color amarillo las partes que correspondían al inicio, de color celeste las partes que correspondían al desarrollo y de color rojo las partes que correspondían al desenlace. Y luego de eso tú debías generar un pequeño resumen para completar en estos cuadros. Yo realicé el destaque o el subrayo de lo que yo considero que para mí es parte del inicio. Recordemos que esto es una actividad individual y no necesariamente debe ser igual como lo hice yo o como lo hizo tu compañero, ya que cada idea es distinta. Entonces yo aquí lo hice solo para que vean cómo se destaca y en base a lo que yo consideré que era parte del inicio, creé más o menos un resumen así, que dice: Roberto era un niño que no le gustaba bañarse y como sus padres estaban siempre ocupados, él hacía como que se bañaba, pero en realidad no lo hacía. Un día, sin darse cuenta, le empezó a germinar una semilla en su cabeza. Para el desarrollo, aquí está la parte destacada, insisto, no necesariamente debe ser la misma. Generamos un resumen que dice: cuando sus padres se dieron cuenta, muy horrorizados, llamaron a varios especialistas y ninguno los pudo ayudar con el nido que había crecido en la cabeza de Roberto. Y para el desenlace, está la parte destacada, y el resumen dice: Robertito encontró la solución, se mojó la cabeza y con mucho cuidado sacó el arbusto que tenía y lo plantó en el patio de la casa, donde quedaron muy felices los chorlitos. Si se dan cuenta, acá tenemos un resumen muy corto del cuento, pero están las tres partes y se puede entender muy bien. Y en base a este mismo cuadro podríamos responder las tres preguntas, que a mi parecer las respuestas están acá. ¿Cómo fue que llegaron los chorlitos a la cabeza de Robertito? ¿Qué te parece la actitud de los padres de Robertito? ¿Te generó alguna emoción este cuento? Si tu respuesta es sí, menciónalas. Las preguntas pueden ser muy diferentes. Así que, si tienen en relación con lo que está en este cuadro, está muy bien. Bueno, mis queridos niños, estamos casi finalizando las actividades. Lo que ves acá es un ticket de salida, el cual debes escribir en tu cuaderno y enviar una vez que lo realices al correo de tu profesora jefe. Las preguntas son: ¿cuáles son las partes de la estructura del cuento? Menciona los elementos que se presentan en cada una de las partes y dibuja la emoción que has sentido con mayor frecuencia durante esta semana. Una vez que lo realices, lo envías al correo de tu profesora.
Te damos el tiempo de pausar el video para que puedas realizarlo. Finalmente, nos encontramos con la escalera de la metacognición. Recordemos que metacognición es el proceso que realizamos nosotros mismos para analizar nuestro aprendizaje. Partamos con las preguntas. Número 1. ¿Qué he aprendido? Puedes tomarte el tiempo para responder. Número 2. ¿Cómo lo he aprendido? Número 3. ¿Para qué me ha servido? Y número 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Nuevamente te damos el tiempo para que analices y puedas responder estas preguntas. Y bueno, queridos niños, hasta aquí ha llegado la actividad del día de hoy. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y les agradecemos enormemente su participación. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula.